Bueno, pues esta es la quinta clase, se va como agua, ya vamos a la mitad, casi a la mitad. Eh, y el día de hoy es una clase como bien importante porque puede facilitarles muchísimo la vida, entender muchos de los conceptos después. Y además, porque justo esta parte de la estadística o de los métodos estadísticos están cambiando. Hay que recordar que pues, la estadística también es un campo de investigación en sí mismo y que las cosas no están escritas en piedra y que constantemente pues, se están desarrollando nuevos eh, métodos para resolver distintos tipos de preguntas. O sea, por ponerles un ejemplo, los métodos estadísticos que se utilizaron para calcular la muestra de los trials de las vacunas contra COVID se publicaron en el 2004, si mal no recuerdo, 2005. Eh, Hace más o menos 10 años, por ejemplo, se demostró que hay mejores formas, igual para cálculo de muestra, de, para distintos tipos de correlaciones múltiples. O sea, esto va avanzando en sí mismo. Y en este caso en específico, cada vez es más frecuente utilizar formas distintas de concluir con estadística. Entonces, esta clase y la que sigue, en realidad están como muy relacionadas. Y pues deténganme en cualquier momento si lo que dije no fue claro, porque además también son temas que están llenos como de confusión, o que típicamente confunden a la gente, y que, pues bueno, o sea, si lo aclaramos ahorita y conseguimos que quede claro ahorita, pues se van a facilitar mucho la vida después. Como siempre, pues bueno, ya saben, pueden escanear el QR o darle clic al enlace del chat y registran su asistencia. Y pues, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver distribuciones de probabilidad o distribuciones de resultados, teorema del límite central, qué tiene que ver esto con estadística descriptiva, y de hecho no vamos a ver estudios puntuales, estudios epidemiológicos, ahí olvidé cambiarlo. Vamos a ver las alternativas que cada vez son más frecuentes en estadística inferencial, de acuerdo con las distribuciones. Vamos a empezar con distribuciones de probabilidad. A ver, ¿a qué nos referimos con eso? Algo que a mí me facilita la vida, o que siento que me facilitó avanzar mi comprensión en algunos de estos temas, es pensar las cosas como traslapometría. Esa palabra, por supuesto, no existe. Pero esencialmente, lo que estamos haciendo con las pruebas de hipótesis, o lo que estamos haciendo en los análisis estadísticos, es intentar contestar la pregunta, ¿qué tan probable es que mis resultados haya dos distribuciones en lugar de una? ¿Qué tanto se traslapan los resultados o la nube de resultados de los grupos que estoy intentando analizar? ¿Es claro que hay dos distribuciones? ¿O es difícil concluir? Es difícil no concluir que solo hay una. Y esto es cierto sin importar el tipo de distribución que tengan. Esto es cierto sin importar cuántos grupos quieran estar analizando. Esto es cierto para el análisis de componentes, esto es cierto para la regresión lineal, esto es cierto para las pruebas de student, esto es cierto para la estadística paramétrica, para la no paramétrica. Estamos midiendo traslape. Estamos intentando analizar matemáticamente qué tanto eso traslapan o qué tan sencillo sería concluir que hay más de una nube de resultados en lugar de una sola, en la que no importa qué es lo que tú estás intentando demostrar o los grupos en los que tú asignaste a la fuente de esos resultados, pues, si se ven solo como una nube o como dos nubes. Y dicho esto, cuando hablamos de distribuciones, en realidad estamos diciendo, a ver, ¿qué forma tienen la frecuencia de mis resultados? Y hay muchísimas distintas distribuciones, pero esta pregunta es fundamental,
Porque, como van a ver, la distribución, o sea, no hay nada de normal con la distribución normal. Y en estadística, por décadas, hubo una como obsesión por utilizar estadística paramétrica. Ahorita vamos a ver por qué. Y como que siempre se le ha hecho el feo a las otras distribuciones. Pero es súper importante, independientemente del tipo de análisis que ustedes van a escoger, ver qué tipo de forma tiene la frecuencia de sus resultados. Los resultados más frecuentes están a la mitad del intervalo que están analizando, los resultados más frecuentes están al principio, esto es simétrico, no es simétrico, siempre sale el mismo resultado. Entonces, cada una de estas distribuciones tiene sus nombres y como sus fenómenos en la naturaleza en donde es más probable encontrarlo. No es el objetivo que se lo aprendan de memoria, simplemente que sí sepan que es muy importante que antes de escoger el análisis, revisen qué forma tiene la frecuencia de sus resultados. ¿Por qué? Porque esto es una de las preguntas fundamentales para saber si van a escoger bien o mal una determinada prueba de hipótesis. Este es como el mapa mental o conceptual clásico de las distintas pruebas de hipótesis, donde primero nos tenemos que preguntar si tenemos variables o vamos a analizar variables que son números o que son categorías, como nombres, colores, países, o números, pues como los números, y tenemos que preguntarnos si esos números son o están distribuidos en una distribución normal, gaussiana, en donde podríamos usar pruebas paramétricas, y o si están distribuidos de forma asimétrica, no gaussiana, con cualquiera otra de las distribuciones que vamos a platicar, entonces utilizaremos estadística no paramétrica. Y luego tenemos que contestar cuántas muestras tenemos, cuántas mediciones hicimos, y pues con eso vamos, o sea, terminamos contestando cuántas, exactamente qué prueba de hipótesis acabamos de utilizar. No tiene ningún sentido ni sirve de nada que se aprendan este mapa de memoria. Eso no es sobre estadística. No tiene, o sea, muchas veces otra cosa de la que se le critica a SPSS, pues es que SPSS como que solo te lleva por los botoncitos que tienes que hacer para estas pruebas sin que realmente te hayas puesto a analizar si tus resultados están bien analizados con esa prueba o no. Es decir, SPSS te lo va a correr de todos modos y puedes sacar resultados y análisis sin entender qué hiciste. ¿Por qué la gente prefiere las pruebas paramétricas que las no paramétricas? Pues porque tienen más poder estadístico. Vamos a hablar de poder estadístico la semana que entra y de cómo medir poder estadístico la semana que entra. Pero de entrada, entendamos por poder estadístico tu capacidad de detectar una diferencia cuando sí existe. Es decir, tienes mucho poder estadístico si eres capaz de detectar diferencias chiquititas que casi no existen. Tienes poco poder estadístico si solo serías capaz de detectar diferencias enormes. Entonces, las pruebas paramétricas, y vamos a ver un poquito más adelante por qué, tienen más poder estadístico que las no paramétricas. Y entonces, pues como aumenta la probabilidad de que encuentres diferencias estadísticamente significativas, la gente prefiere utilizar estadística paramétrica. Y la verdad de las cosas es que si pueden usar estadística paramétrica, pues úsenla, no hay nada de malo. El problema es estar obsesionado con solo usar ese tipo de pruebas. ¿Por qué? Porque pues, esto es tan frecuente que hay memes de todo el mundo sobre, pues, muchas veces los científicos o aplican el mismo set de supuestos para las distintas pruebas porque se parecen las pruebas o se parecen el tipo de análisis, o simplemente modifican sus datos para que cumplan los supuestos de la prueba paramétrica que quieren o que saben usar. Y en tragedias, casos de la vida real, les voy a platicar la historia de este estudio. Es uno de los estudios seminales en psiquiatría. Fue uno de los primeros estudios que convencieron al mundo de que había que darle fármacos a las enfermedades psiquiátricas. Y básicamente lo que hicieron en 1996 fue que aleatorizaron a los pacientes, a pacientes con depresión, a recibir fármacos, creo que era fluoxetina, psicoterapia o el tratamiento habitual por su médico familiar, que pues en realidad pues, no era nada, era simplemente
estar revisando con ellos cómo se iban sintiendo. Y bueno, pues 1996 no había preregistros, no podemos hacer las otras cosas que vimos en la primera sesión sobre cómo evaluar que la investigación estuvo bien hecha, pero, pues bueno, estos son los grupos, entonces nos dividieron estos grupos en, a ver, me pusieron algo en el chat. ¿Me escuchan o solo fue Alejandro? Yo sí escucho, no sé si alguien A más se le fue. ver, creo que eres tú, Alex. Ok. Bueno, esperemos que Alejandro se resuelva pronto eso. Ok. Entonces, a ver, como en cualquier estudio y como en cualquier tabla 1, pues nos están platicando los datos clínicos y demográficos de los pacientes, el grado de severidad de depresión que tienen en este caso. Nos están demostrando que al inicio de la intervención pues, eran comparables, ¿no? Tenían la misma edad, proporciones similares de género en cada grupo, etcétera, etcétera. Y para medir qué tan deprimidos estaban y para medir qué intervención, si la psicoterapia o los fármacos funcionaban mejor, utilizaron la escala del doctor Max Hamilton, que bueno, de hecho es una escala que se sigue utilizando muchísimo en psiquiatría. La escala de Hamilton fue propuesta en 1960 por Max Hamilton y es una escala numérica que va del 0 al 40 y que está dividida en pues estos, o sea, fue clasificada, o los resultados se clasifican como normales, depresión leve, moderada, severa y muy severa, de acuerdo al puntaje que obtienes en esta escala. Viendo cómo está construida esta escala, ¿qué prueba utilizarían para analizar los resultados? ¿Qué tipo de variable tenemos? A ver, me pusieron Pues en es el... una, A ver, ¿cómo analizamos? A ver, si el Hamilton está construido así, si el Hamilton es una escala que va del 0 al 40 y que está dividido en estos categorías, por así decirlo, si el Hamilton o clasificamos a la depresión como leve, moderada, severa y muy severa, de acuerdo al resultado en este puntaje que va del 0 al 40, ¿qué tipo de, o sea, vamos a intentar identificar qué tipo de análisis es lo que vamos a utilizar? ¿Estas variables son categóricas o son cuantitativas? categórica ordinal, ¿Alguien cree que son cuantitativas? ¿Por qué sería categórica, Mariana? porque, porque justo por una calificación estás dando grados de severidad. Ok. ¿Alguien piensa diferente? ¿Cuantitativa, Samantha? Sí, yo pienso que es cuantitativa porque, pues, como evalúa de acuerdo a una calificación, o sea, un score, entonces tienes que, pues, contabilizar los puntajes para poderle dar o asignar una categoría. Pero, A ver, no sé si... no, no, de acuerdo. Si quisiéramos aumentar nuestras probabilidades de encontrar un resultado estadísticamente significativo, utilizaríamos, trataríamos estos datos como cuantitativos o como categóricos. A ver, yo podría encontrar una diferencia en el score estadísticamente significativa de 2 puntos entre los dos grupos, y eso difícilmente me va a cambiar de categoría a alguien, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Sí. Pero por otro lado, el hecho de tener números pues, me permite que haya muchos más, y el término como preciso aquí sería grados de libertad, en donde, o sea, tengo más resultados posibles, porque la gente puede salir o puede obtener cualquier resultado entre el 0 y el 40. Y el tener más resultados posibles sube mi probabilidad de que yo encuentre resultados
estadísticamente significativos. ¿Qué es lo siguiente? Estas son las gráficas del paper. ¿Qué es lo siguiente que quisieran saber de estos resultados? Aquí los autores les están diciendo, o les están mostrando cómo, vean la gráfica, eje de las X, del mes 0 al mes 8, en el eje de las Y, del 0 al 25 en la escala de Hamilton, llega hasta el 40, pero ellos cortaron su escala hasta el 25. Pues como los scores es muy claro que van disminuyendo, y las diferencias entre los no hemos dicho qué variable que usé, justo no hemos dicho. Los scores, o sea, cómo fueron evolucionando los puntajes de los participantes en cada grupo a lo largo del tiempo. Para decir las diferencias entre los grupos, ellos utilizaron un ANOVA. ¿Qué podemos inferir entonces, o qué deberíamos inferir de la distribución de resultados si estos autores utilizaron una ANOVA? Que usaron... Ay, Esos ya resultados, ¿qué me tipo de confundí, pero distribución iba a deben decir, tener? Ajá. ¿Qué vas a decir, Mariana? no, es que ya iba a decir de entrada que lo usaron como una variable cuantitativa, pero No, a ver, pues tienes razón. O sea, fíjense cómo los autores no están de acuerdo contigo. Los autores no trataron esto como categorías, lo trataron como una variable cuantitativa, sí, no. continua, normalmente distribuida. Si nos vamos aquí al mapita, una variable numérica, usaron un Ajá, método paramétrico, que es el ANOVA, tenían más de dos muestras, ok. usaron el ANOVA, y pues al ser paramétrico están asumiendo que la distribución de resultados es normal, es gaussiana. Ok. Y vamos a ver cómo esto terminó siendo una terrible historia o una mala idea. A los psicólogos, de hecho, se les hace mucha burla, entre otros campos del conocimiento, porque frecuentemente hacen este tipo de cosas. Tan frecuentemente que hay memes en todo el mundo. Es decir, y la verdad es que en ciencias de nutrición no es raro verlo tampoco. Tenemos una escala de Likert, estas escalas como de totalmente en desacuerdo, neutro, ya saben, muy de acuerdo. Y corremos una ANOVA antes de ver si están distribuidos de forma normal o de forma gaussiana. Eso es un error muy frecuente y es justo el error que se cometió aquí. ¿Por qué? ¿A qué nos referimos con distribución normal o con distribución gaussiana? La distribución normal es una distribución simétrica, es decir, la media está en el centro, las desviaciones estándar están simétricamente distribuidas a los lados de esa media, y matemáticamente está definida, o una de las consecuencias matemáticas de una distribución normal, es que haya una cantidad constante de resultados a ciertas distancias de desviación estándar de la media. El 34% de los resultados está a una distancia de la media, y como es simétrica, a una desviación estándar de la media, y como es simétrica pues, de los dos lados, el 13%, 13.6% a dos desviaciones y de los dos lados, etc. Es una distribución, perdón, simétrica. Y es una distribución crucial, es una distribución importantísima, y sí es merecidamente la más famosa, porque la distribución normal es cómo se distribuye el azar. Y eso es fundamental, porque muchísimos fenómenos en la naturaleza se distribuyen de forma azarosa. ¿Alguien más se le trabó el internet? ¿O fue Samantha? ¿Me escuchan? Se escucha bien. Ok. Entonces, muy bien. Entonces, ¿por qué es importante la distribución normal? Porque el azar, lo aleatorio, se distribuye de esta forma. Y eso, por supuesto, es muy importante. ¿Qué otros fenómenos saben que se distribuyen de forma normal? ¿Qué otras cosas han escuchado que se distribuyen de forma normal?
En ¿No? estadística descriptiva, Ajá. ¿Qué es, Samantha? o sea, cuando solamente eh, permite describir algún fenómeno eh, y digamos que la suma del gran número de variables se distribuye pues aproximadamente como una distribución de Gauss o de forma normal. En realidad no, pero creo que justo vas hacia uno de los puntos de confusión que vamos a mencionar. Creo que bueno, no sé si los efectos farmacológicos, No a todos. Y ver, es que justo, o sea, justo hacia allá vamos. A ver. Primero tengo que tomar en cuenta, o a ver, yo les pregunto, ¿un mismo fenómeno puede tener distintas distribuciones? O sea, ¿es posible que analizando el mismo fenómeno yo me encuentre distintas distribuciones? Pues puede ser, Un depende. ejemplo, por ejemplo, pues Samantha. si cambias la población, Si cambia la población, bueno, ok. ¿En la misma población sería posible o sería esperable? O Fíjense sea, cómo, ajá, a lo mejor y sí pudieras ver, o sea, una diferencia, pero a lo mejor no tan drástica por el simple hecho de la variabilidad biológica, que a lo mejor hiciste una medición, por ejemplo, de cortisol en la misma población en la mañana y luego les mediste el cortisol a mediodía y la curva te va a salir muy diferente. ok, a ver, vamos a hacer un pequeño, o sea, imagínense en su cabeza, creo que no se pueden imaginar en otro lado, imagínense el rango de la presión arterial, ¿no? O sea, la presión arterial normal vámonos solo a la sistólica. Entonces tenemos un intervalo que va de 120 a 100, no sé, la presión arterial más alta que yo he visto en mi vida son 260 de presión sistólica. La presión normal o ese intervalo de datos tiene distribución gaussiana. Sí, no, ¿qué les parece? La presión sistólica en nuestra población tendrá una distribución normal. Yo no creo. no creo. ¿Por qué no? Para empezar, podría ser por la prevalencia que hay de hipertensión, también por el aumento que hay en la población mayor de 60 años, Por las variables que, O sea, Yuseli por tiene toda las la razón y personas. su intuición, claro, o sea, tienen razón, es muy poco probable. Pero a ver, ahora les cambio la pregunta. Si yo me quedo solo con las personas, si yo me quedo solo con la presión sistólica de las personas sanas, ¿esas tendrán distribución normal? Pues sí, Tal vez, no lo sé. Pero, a ver, si yo ahora analizo la presión sistólica de las personas enfermas, ¿esas creen que tengan distribución normal? Las personas con hipertensión. ¿Qué hay más? ¿Personas que viven con hipertensión y tienen una presión sistólica entre 140 y 160 o que tienen una presión entre 200 y 220? pero con tratamiento o sin tratamiento. Así, en la vida. Tú las vas a muestrar ahorita. pues entre 140 y La mayor parte de los resultados se aglomeran en una parte muy específica del intervalo que estamos interesados. Entonces, o sea, fíjense cómo sí es mucho más probable que analizando el mismo fenómeno vayas a obtener distintas distribuciones. Y dos, estas distribuciones pueden ser, o sea, puede ser que tengas dos distribuciones normales, enfermo o sano, o puede ser que tengas una distribución normal en la población sana y una distribución no normal en la población enferma.
Y puede ser que incluso tengas distintas distribuciones que sí son gaussianas, pero que se ven muy diferente. En la imagen de arriba a la izquierda, todas estas distribuciones son normales. Todas son gaussianas. Todas son simétricas, todas tienen el 60% de los valores a una distribución estándar de la media en ambas direcciones. Y la diferencia es el tamaño de la desviación estándar. Es qué tan ancha es la distribución. Y hay palabras para esto, pero a lo que voy, algunas de ellas vamos a ver en unos minutos, pero a lo que voy es a que muchas veces asumimos en investigación biomédica que todo se distribuye de forma normal, o que la distribución de sanos contra enfermos son dos distribuciones normales que simplemente se separaron, y asumimos erróneamente que todas las distribuciones normales se van a ver igual. Aquí les voy a poner un ejemplo. Algo que típicamente se habla como un ejemplo de cosas que se distribuyen normalmente son los valores antropométricos, ¿no? O sea, muchas veces la estatura tiene distribución normal. El peso tiene distribución normal. De entrada, y como su intuición ya se los dijo, pues en un país en donde 7 de cada 10 personas viven con sobrepeso o con obesidad, no sería razonable esperar una distribución normal en cuanto al peso. Sin embargo, incluso en poblaciones en donde no tienen este problema de sobrepeso y de obesidad, tampoco vemos una distribución normal. En este estudio, sobre la estructura de tallas y relaciones biométricas del cangrejo roca grapsus en las islas Lobos, Venados y Pájaros de Sinaloa, a ver, razonablemente, los cangrejos grapsus no tienen la epidemia de sobrepeso y obesidad que tenemos nosotros. Y de todos modos, fíjense cómo su peso no tiene distribución normal. ¿Sí lo ven? Esta distribución no es simétrica. La mayor parte de los resultados están agrupados al principio del intervalo. Es decir, ni la salud necesariamente se va a distribuir de forma normal. La enfermedad rara vez se distribuye de forma normal. Y de hecho, en biología, la distribución normal no es normal. No es frecuente. Es de hecho una excepción y no la regla. Y esto es algo que, así, por favor, grábenselo. Y les estoy poniendo la imagen de esta película precisamente porque hay un paper que se llama así, que de hecho es más viejo que los libros. El unicornio, la curva normal y otras criaturas improbables, que se publicó además en la revista más importante de psicología. Y las distribuciones normales ocurrieron, o sea, lo que hizo este autor fue ver qué tan normal era la distribución normal en distintos campos de la biomedicina y se le encontró menos del 15% de las veces. ¿Por qué? Porque quedamos que la distribución normal es importante, sí, pero porque el azar se distribuye así. Sin embargo, en la biología no todo es azar. Sí hay muchas cosas que son azar, pero hay muchas cosas que definitivamente no son azarosas. Entonces, primera idea súper importante, o ya no sé qué número de ideas súper importante, no asuman que la naturaleza tiene distribución normal, porque de hecho es raro que la tenga. Si voy a usar una distribución normal, tengo que estar muy seguro de que mi distribución sí es normal. ¿Y cómo puedo hacerlo? Puedo medir la kurtosis, que es la kurtosis y la homoselasticidad, que es una medida de qué tan flaquita es mi distribución, de qué tan ancha es mi desviación estándar alrededor de la media. Y puedo usar pruebas, puedo usar una G cuadrada, puedo usar Shapiro-Wilk, con Morogov-Smirnov, que son pruebas como de ajuste, en donde yo tengo una línea en donde deberían de caer todos mis números si tuvieran distribución normal, y entonces comparo en dónde caen los números de mi distribución y puedo ver qué tanto se parecen. Sin embargo, insisto, en biología, en ciencias biomédicas, la distribución normal es de hecho rara. Hay estudios que se han dedicado a ver qué otras distribuciones son más frecuentes. Y distribuciones gamma, binomiales, distribuciones exponenciales. Hay muchas distintas distribuciones en los fenómenos biológicos. Y cada vez es más frecuente ver o que se reconozca la importancia de analizar a las distribuciones de fenómenos biológicos así como están, no normalizarlas, porque ahorita vamos a hablar de muchas veces intentamos normalizar o forzar nuestros resultados a que entren en una distribución normal antes de analizarlos porque queremos los beneficios de más poder estadístico que tienen las pruebas
paramétricas. En biología, muchas cosas, muchísimas cosas, la mayoría de las cosas no tiene una distribución gaussiana. Por lo tanto, deberíamos de ver más papers con pruebas no paramétricas que con pruebas paramétricas, y de hecho lo vemos al revés. Por volver al Hamilton y terminar de contar esta historia, ¿qué ocurrió aquí? Pues bueno, como ya vimos, esta escala va del 0 al 40, se clasifica así. Mariana, a mi parecer, de forma correcta, decía que esto debería de ser un análisis categórico, pero los autores hicieron una nova, probablemente porque querían preservar las ventajas de utilizar más resultados posibles, 40 en lugar de 5 resultados posibles en las categorías. Y por no hacer la historia mucho más larga, hoy por hoy, pues todo el campo de la psiquiatría, o sea, todo el campo de investigación sobre depresión y una buena parte de la psiquiatría, pues he empezado a cuestionar muchísimos estudios y décadas de estudios que se han hecho con el Hamilton. ¿Por qué? Porque yo les dije, y de hecho les eché una mentira, no va hasta el 40, va hasta el 48. Para empezar, fíjense cómo, o sea, a mí me ayuda a imaginarme el intervalo de las cosas. Si va del 0 al 48 y estamos diciendo que del 0 al 7 es normal, pues los valores normales van a caer aquí. Y cada uno de las, o sea, dentro de los resultados posibles, la categoría de depresión leve, moderada y severa tiene el mismo tamaño. Y la categoría de depresión muy severa tiene como más espacio o resultados posibles en la escala de Hamilton. Sería poco razonable creer que la mitad de las personas con depresión o en el mundo va a caer del lado de una depresión muy severa, porque ni le hubieras puesto ese nombre a la categoría. Casi todas van a estar apiladas a la izquierda. Y eso ya de entrada me está diciendo que esta distribución no es simétrica. Y si no es simétrica, es imposible que sea normal. Entonces, ya de entrada, ahí tenemos problemas. Dos, pues estos autores, y no me voy a detener demasiado, se dedicaron a analizar todos estos estudios que utilizaron pruebas paramétricas con la escala de Hamilton. Y pues se dieron cuenta que no podemos asumir que la escala de Hamilton tiene una distribución normal. Lo más probable es que no tenga una distribución normal. Y por lo tanto, pues todo el tiempo, dinero y esfuerzo que se dedicó en todos estos estudios, pues probablemente se pudo haber invertido mejor en otro lado, porque no se analizaron con las herramientas correctas. Y además, como en la mayoría de ellos no tenemos acceso a los datos, ni siquiera podemos analizarlos. Es decir, y en forma de chiste y no, los estándares de belleza de las distribuciones estadísticas tienen que ser reevaluados. No hay distribuciones más bonitas que otras. Sí es entendible que la mayor parte de las personas quiere usar pruebas paramétricas la mayor parte del tiempo, pero todas las funciones, o sea, todas las distribuciones están bien. No hay que obsesionarse con cumplir los estándares de belleza matemáticamente establecidos por Gauss para las distribuciones. No quiere decir que la distribución gaussiana no sea importante, insisto, es muy importante porque el azar se distribuye así, solo quiere decir que no hay que obsesionarse con cumplirle esos estándares. ¿Por qué? Y este es un punto en donde se genera un chorro de confusión y en donde, hacia donde creo que iba Yuseli, tenemos el teorema del límite central, que en resumen, lo que me está diciendo es, no importa qué distribución tenga mi población, aquí a la izquierda en verde, no importa cómo se distribuyen mis resultados, no importa lo asimétrica y anormal que esté la distribución de mis resultados. Si yo hago varias muestras al azar, esas muestras, los promedios de esas muestras van a empezar, van a eventualmente converger en una distribución normal. Y esto solo ha añadido confusión a la gente. ¿Por qué? Porque, a ver, esto por supuesto es matemáticamente cierto y es súper útil en investigación. Pero mucha gente cree que si tú muestreas lo suficiente, tu distribución es normal. Y aquí es en donde está la confusión. A ver, primero con su intuición. ¿Por qué esto es cierto? Si ya quedamos que la distribución normal es rara, ¿por qué no importa la forma que tenga mi distribución inicial? Si yo muestreo suficiente, voy a acabar con una distribución normal.
¿Alguien se anima? ¿Cuál es la palabra clave en esa diapositiva? Porque vamos disminuyendo la población que estamos analizando en una muestra específica. ¿No? ¿O se disminuye el azar? Más bien al revés. O más, ok. O sea, la palabra clave aquí es justo azar. Quedamos que el azar tiene distribución gaussiana. Entonces, si yo al azar agarro muchas muestras, eventualmente voy a ver la distribución que tiene el azar, es decir, una distribución gaussiana. Eso no quiere decir que la distribución real del fenómeno es gaussiana. Muestrear lo suficiente no se refiere a ampliar mi tamaño de muestra, se refiere a ampliar el número de muestras. Y esto es lo que le causa confusión a muchísima gente en investigación incluso. No es lo mismo ampliar mi tamaño de muestra, el tamaño de una muestra, y esperar que la distribución se comporte gaussianamente, que aumentar el número de veces que estoy muestreando. ¿Sí entienden esa diferencia? O sea, yo puedo aumentar mi tamaño de muestra y entonces mi muestra solo se va a parecer más a la distribución original. No porque yo aumente mi tamaño de muestra, voy a cumplir los criterios de las distribuciones gaussianas y voy a poder usar pruebas paramétricas. Tendría que aumentar el número de veces que estoy muestreando. Ese es el teorema del límite central. Confunde a mucha gente y los confunde haciéndoles creer que muchas más cosas de las que en realidad tienen distribución normal se distribuyen así. Pero sí es muy útil, o sí es muy importante, porque me permite diferenciar entre la forma de mi muestra y la población, por supuesto siempre sabiendo que no va a ser perfecta. O sea, si yo muestreo, si tengo una muestra muy grande, se va a parecer mucho a la población, y si el tamaño de una muestra es más grande, será más representativo de la población. Sin que eso quiera decir que va a eventualmente tener una distribución gaussiana. Y dos, me permite tener la diferencia entre X barra, o el promedio de mi muestra, y el promedio de mi población, ¿no? Que sería en este caso mu, en notación estadística. ¿Esto por qué importa? Porque, o sea, por reforzar la idea, fíjense cómo yo puedo tener una distribución asimétrica con una cola a la izquierda. Y si yo muestreo no mucho, sino muchas veces, eventualmente voy a tener una distribución normal, pero mi media va a ser correcta. La media, o sea, la media, por ejemplo, en la distribución rosa, está a la izquierda, la mediana está a la derecha, y hasta la derecha está la moda, el valor que más veces se repite. Si estoy llegando al valor correcto de la media, pero mi distribución, después de hacer muchos muestreos, no se parece a mi distribución real. Entonces, acuérdense mucho de esa diferencia. Porque esta es una de las principales diferencias entre error estándar y desviación estándar. A ver, alguien alzó la mano. ¿Qué pasó, Yuseli? Es que, bueno, no entiendo muy bien a qué se refiere con eso de ampliar el número de muestras. No es lo... Ajá, fíjate, a ver, no es lo mismo que yo tenga, pues vamos a suponer que mi población es de 100 millones. Y yo agarro una muestra y yo muestreo a 100,000 personas. Muestreo al 10% de la población. Una cosa es que yo agarre 10 veces 100,000 personas al azar de mi población, y otra cosa es que una muestra de 100,000 personas la expanda a ser de 200,000 personas. No es lo mismo. Si yo muestreo muchas veces, si yo muchas veces hago el ejercicio de sacar personas al azar, eventualmente voy a tener una distribución normal. Pero eso no es equivalente a
una sola muestra simplemente expandirla. Es decir, a lo mejor suena raro, pero no es lo mismo que mi muestra original, una muestra original de 100,000 personas, la expanda a 200,000 personas, que muestrear al azar 200,000 personas. Si yo aumento el número de veces que estoy muestreando, aquí tienes 1, 2, 3, hasta 20, eventualmente los promedios de esas muestras van a tener una distribución normal. Y esto es esperable porque el azar tiene distribución normal. Y como se supone que estoy muestreando al azar, eso es lo que yo debería de ver. Y esto es una de las cosas que a mí me permite ver si mis métodos de muestreo son correctos. Eso no es lo mismo que agarrar mi muestra original y expandirla 20 veces. No sé si ya te aclaré tu pregunta. Si no, lo volvemos a explicar. Sí, doctor. Gracias. Ok. Ahora, ¿esto por qué importa? Porque, a ver, ¿alguien sabe qué es el error estándar? ¿O tiene una idea de cuál es la diferencia entre el error estándar y la desviación estándar? Desviación, a ver, ¿qué es la desviación estándar? Esa sí, se lo saben seguro. El promedio de la diferencia entre mis resultados con la media. Pero eso no es lo mismo que el promedio de la diferencia entre todas las veces que calculé una media. Es decir, aquí muestreamos una vez, ¿no? X barra 1 es mi media de la primera vez que muestré. X barra 2 es la media de la segunda vez que muestré. X barra 3 es la media de la tercera vez que muestré. Cada una de estas distribuciones, cada una de las veces que yo muestré, obtuve una desviación estándar. Sin embargo, el promedio de las diferencias entre las 3 veces que muestré es mi error estándar. Y lo que sí es cierto es que entre más veces yo muestré, repito, no entre más grande sea mi muestra, entre más veces yo muestré, puedo esperar que mi media se va a acercar más a la media verdadera, a la media de la población. Entonces, cada vez que yo muestré, tengo una desviación estándar. Pero el error estándar es el promedio de las diferencias de todas las medias que yo calcule. Y entre más veces calcule, sí puedo asumir que voy a tener el valor correcto de la media. No necesariamente la distribución real, simplemente el valor correcto de la media. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Pues Sí, un poco con lo del error estándar, como que no me quedó muy claro. Mira, vamos a, o sea, si yo muestreo 20 veces, Alex, ¿estás de acuerdo que voy a tener 20 medias diferentes? Sí. Esos 20 valores de medias, yo los puedo promediar, puedo tener el promedio de las medias. La media de las medias, ¿estás de acuerdo? Sí. Y voy a tener una dispersión en los valores de las medias que yo encontré. ¿Estás de acuerdo también? Correcto. Ajá. El equivalente a la desviación estándar de la dispersión de esas medias es mi error estándar. Es decir, el error estándar es qué tan dispersas están todas las medias que yo calculé. Ok. No sé si te quedó más claro. Pero no siempre puedes tener un error estándar, ¿no? Porque necesitarías haber calculado varias muestras. Claro, o sea, ese es. Pero, a ver, o sea, fíjense cómo en investigación biomédica rara vez tenemos un error estándar. Porque rara vez medimos por triplicado o muestreamos más de una vez. Y mucha gente se confunde con ampliar el tamaño de tu muestra
y aumentar la cantidad de veces que muestreaste. Y un ejemplo de muestrear por triplicado o duplicado, o sea, ¿cómo lo Eso sería perfecto. O sea, en ese caso, sí, porque, o sea, vamos a suponer que a todos los pacientes que llegan a la unidad los pesamos 3 veces. Entonces ya podría tener un error estándar. Ok. A todos los, vamos a suponer que la hemoglobina glucosilada la medimos por triplicado, ¿no? Y entonces ya tenemos un error estándar. Eso sí me permitiría tener un error estándar. Ok. ¿Sí? ¿Ya les quedó claro? Y eso sería, por ejemplo, o sea, ¿qué tan útil sería tener un error estándar o nada más quedarte con una desviación estándar? Pues en general, si quieres estar, o sea, aquí depende, y bueno, en el error del principio de la diapositiva de contenido, o sea, aquí sí importa, por ejemplo, para estadística descriptiva, puede ser mucho más útil muestrear muchas veces que tener una muestra muy grande. Porque, insisto, a mí a lo mejor no me importa la forma de la distribución, lo que me importa es el valor real de la media. Y si muestreo muchas veces, me voy a acercar mejor al valor de la media. O sea, Entonces, ajá. Ok. quizás se interpretaría como en estadística descriptiva, si tienes un error estándar, ¿te atreverías a lo mejor a hacer algo inferencial? No sé. Claro, por supuesto. O sea, Ok. muchísimas... Esto de que no puedes hacer estadística inferencial o relaciones de causalidad con estudios descriptivos, no. O sea, solo lo piensa quien no tiene o mucha imaginación metodológica o mucho conocimiento sobre otros métodos. Por supuesto que puedes hacer inferencias, o por supuesto que puedes hacer... a ver, no siempre, pero... O sea, si tus datos te lo permiten, claro que aguantas algunos análisis de causalidad. Entonces, ¿puedes hacer eso con un estudio transversal, descriptivo? Claro que puedes. Y de hecho, hacer estudios descriptivos es fundamental. O sea, si volvemos al ejemplo de Hamilton, décadas de investigación no se habrían ido a la basura si alguien hubiera tenido la decencia de nada más distribuir, nada más reportar cómo se distribuye el Hamilton en pacientes con depresión, ¿no? O sea, eso hubiera permitido que todos esos estudios se analizaran mejor. Si Max Hamilton se hubiera tomado la molestia de simplemente reportar cómo estaban distribuidos sus datos a la hora que valió el escala. Entonces, a ver, ¿dudas hasta aquí? Yo sé que es medio confuso. Y todavía no llegamos a lo confuso. Doctor, tengo una pregunta. Entonces, ¿sería mejor en todo caso en un estudio, en lugar de ampliar el número de muestras, o sea, que sea menor y quizás, o sea, repetirlo, o sea, como lo mencionó, para de esa manera tal vez obtener un error estándar y que todo sea, o los resultados sean más significativos, o no aplica para... Pues depende de los objetivos de tu estudio, Samantha. O sea, si los objetivos de tu estudio son encontrar diferencias entre grupos, puede ser que no sea fundamental. Sin embargo, por ejemplo, en estudios de ciencia básica, así de laboratorio totalmente, el estándar es que todo lo midas por triplicado. Y eso permite tener tamaños muestrales menores. Porque, insisto, a ver, depende de qué es lo que tú quieres conocer. Aproximarte al valor de la media verdadera o simplemente describir la distribución real que tienen los casos. O sea, a ver, si yo quisiera saber si la distribución de peso en México es gaussiana o no, ¿qué me conviene tener? ¿Una muestra grandísima o muchas muestras pequeñas? Una muestra grande. Una muestra grandísima. Pero si quiero saber cuál es el valor, el peso promedio, y quiero saberlo con mucha precisión, ¿qué me conviene más? ¿Muchas muestras pequeñas o una muestra grandísima? Muchas muestras pequeñas. Entonces, depende de los objetivos de mi estudio. No hay una respuesta correcta para eso. Sin embargo, son cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de diseñar estudios, pues porque si no, puede ser que, o sea, tomemos decisiones que pudieran haber sido mejores a la hora de analizar los datos. ¿Dudas hasta aquí? No, todo muy bien.
Órale, Bueno, al menos de mi parte. Sí, todo. órale. Vamos a avanzar. Están muy apurados porque sí me faltan por lo menos unos 10 minutos. 10, 15 minutos. Pues creo que no. Órale. Yo no. Si no, de todos modos ya saben que queda grabada. El que se tenga aquí, pues ni modo. A ver, vamos a volver a esta idea de que lo que estamos haciendo, independientemente de la prueba de hipótesis que agarremos, es traslapometría, ¿no? Estamos viendo si mis distribuciones están claramente separadas o no. Entonces, a ver, fíjense cómo tenemos la matriz de confusión, ¿no? Que no les voy a pedir que interpreten ahorita, aunque ya practicamos ayer. Fíjense cómo, si mi hipótesis nula H0 es verdadera y yo fallo en rechazar la hipótesis nula, pues lo que estoy diciendo es que esta segunda distribución punteadita no existe, ¿no? Y aquí correctamente estoy diciendo que la hipótesis, más bien, correctamente no estoy rechazando la hipótesis nula. Y ahorita vamos a ver esas diferencias. Aquí estoy diciendo que, y esto me permite hablar de poder estadístico. El poder estadístico es mi capacidad de encontrar dos distribuciones si es que en efecto existen dos distribuciones. Esta diapositiva la vamos a revisar la semana que entra también. Pero, pues fíjense, si mi hipótesis nula no es correcta, entonces yo debo de tener, pues es al revés. Estoy rechazando que son parte de la misma distribución y que estoy afirmando que hay una distribución adicional. Y es por eso que la dispersión de los datos no nos gusta. O sea, fíjense cómo, en este caso, las barritas, pues todas tienen una dispersión relativamente constante, pero esta tiene una dispersión sota, y entonces esto baja la confianza, y es por eso que preferimos las muestras, las distribuciones simétricas que tienen dispersiones chiquitas. A ver, desde el punto de vista del investigador, ¿cuál de estas curvas prefiero tener? Todas tienen distribución normal. Pero ¿cuál prefiero tener? ¿La azul, la verde, la amarilla o la roja? La azul, ¿Por qué, Alejandro? para que sea más evidente Claro, la transposición, o sea, que hay una por diferencia, supuesto. ¿no? Exactamente. Si yo tengo la azul, aunque todas sean normales y aunque todas me permitirían usar una prueba paramétrica, como en la azul mi distribución es más flaquita, es más probable que yo vaya a encontrar diferencias. Por eso la dispersión importa, porque, insisto, acuérdense que esto es al final traslapometría. Estamos midiendo qué tanto se traslapan nuestras nubes de resultados. Y un error, y bueno, hay algo típico, una mala práctica en investigación, que no es rara, sobre todo en ciencias básicas, es que cuando tienes este problema, tienes una dispersión que está haciendo que tus resultados no se vean significativos como aquí. Este es constante, este es constante, este es constante, pero aquí esta dispersión es muy grande. Pues algo que tienen que ser abusados en revisar, que no les pongan en un paper, es que las barras no se las cambien por el error estándar. Porque el error estándar pues, siempre va a ser más chiquito que la desviación estándar. Y entonces, pues no, eso no se vale, ¿no? Eso es medio hacer trampa, nada más para hacer que tus resultados sí se vean estadísticamente significativos. Ahora bien, ya para la parte final de la clase de hoy y para el punto central de la confusión, vamos a hablar de esto de rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Para empezar a ver, en esto del traslape tenemos dos tipos de errores. No voy a tener demasiado porque lo vamos a ver también la semana que entra. Pero, a ver, el error tipo 1, que es típicamente el que más nos preocupa, podría parafrasearse como creer que algo es verdadero cuando en realidad es falso. Es el falso positivo. Y el error tipo 2 es el falso negativo. Dicho de otro modo, o sea, el error tipo 1 sería decirle a un hombre que está embarazado. El error tipo 2 sería decirle a una mujer claramente embarazada que no está embarazada. Pero esto medio sobresimplifica los tipos de error y medio sobresimplifica la forma en la que estamos concluyendo en realidad. ¿Por qué? Porque
insisto, no es lo mismo decir que una hipótesis es verdadera que decir que una hipótesis simplemente tal vez no es falsa. Y ahorita vamos a ahondar en eso. Para no meterme en problemas y para ir lento hacia esa dirección, es bien importante que yo vea la distribución de mis resultados. O sea, como ya vieron, la dispersión importa un chorro, la simetría de mis resultados importa un chorro. Este es Student, y el señor Student trabajaba para Guinness, y la motivación principal de avanzar en esto fue tener un proceso que produjera cerveza de buena calidad de forma consistente. Él era el encargado de revisar que los resultados de la cerveza fueran consistentes, y entonces, pues, así, accidentalmente, o en ese proceso, acabó encontrando distintas distribuciones. La distribución de Student, sobre todo con grados de libertad bajitos, tienen colas más anchas. Entre más grande es el grado de libertad, más se aproxima a la curva normal, que es la que está en azul. Pero sobre todo con grados de libertad chiquitos, las colas son más anchas. Pero hay otros tipos de distribuciones que son importantísimos en estadística. La distribución de Poisson, la distribución de Phi cuadrada. Fíjense cómo, a diferencia de la curva normal y de la curva de Student, no son simétricas, pueden no ser simétricas. Y van cambiando de forma drásticamente conforme varía el valor de lambda, el promedio del número de eventos, o los grados de libertad en el caso de la Phi cuadrada. Es decir, estas otras distribuciones también las utilizamos todo el tiempo y aproximan muchos de los fenómenos que no tienen distribuciones simétricas y nos permiten hacer análisis muy interesantes con ellos. ¿Qué tengo que saber? Pues tengo que saber que, o sea, si mi distribución es simétrica y es normal, mi media, mi mediana y mi moda van a caer un poquito en el mismo lugar, en el mismo valor. Pero si tengo una distribución con desviación positiva o negativa o izquierda o derecha, como quieran decir, esto no va a ser igual. Puede ser que mi media sea a la izquierda, mi mediana, el valor que observo que cae en la percentila 50 de mis valores, esté a la derecha, y mi moda, el valor que veo más veces, pues siempre va a ser el punto más alto de mi distribución. En el caso de una distribución con desviación positiva, pues va a ser al revés. La moda va a estar a la izquierda, la mediana va a estar un poquito a la derecha, y la media va a estar justo donde empieza una de las colas. Esto me ayuda porque, insisto, al final yo quiero ver traslape. Y por eso me sirve saber la kurtosis o qué tan plana es mi distribución. No nos gustan las cosas que son platicúrticas, nos gustan las cosas que son leptocúrticas, porque con mayor facilidad nos van a dar diferencia, ¿no? Como la curva azul que mencionaba Alejandro hace rato. El repaso rapidísimo son media, mediana y moda. Media, el promedio. Mediana, el valor que cae a la mitad de la secuencia ordenada de mis resultados, la percentila 50. La moda, el valor que veo más veces. Y el intervalo, que es la diferencia entre mi valor mínimo y mi valor máximo. Yo sé que muchas veces tengo un amigo que dice que si range es rango, change es chango. Es decir, el nombre en español no es rango, es intervalo. Pero bueno, esas son nimiedades. Entonces, podemos ver dispersión con este tipo de gráficas que ya vimos, que no me voy a tener demasiado. Acuérdense, en este caso la mediana, no la media. Poner los dos valores en la misma gráfica. La mediana va en el centro de la caja, el valor intercuartílico me da el ancho de la caja, y la distribución o la dispersión del resto de los valores pues me da por los pivotes. Y acuérdense que hay formas distintas o sea que una gráfica de caja puede ser ciega a este tipo de dispersiones. Y, o sea, punto para ggplot, porque no va a ser ciego a este tipo de dispersiones. ¿Saben qué es esta distribución de resultados? ¿Saben? ¿Vieron esa portada del New York Times? ¿Saben qué graficaron ahí? Eso de hecho es una gráfica. No, yo no. Esa es cada punto negrito en esta gráfica es una muerte por COVID en Estados Unidos. Lo que tienen aquí es esencialmente una gráfica de puntos. Es una en donde ven cómo al principio hubo muchas muertes, luego bajó, luego volvió a subir, luego bajó y luego subió muchísimo. Es decir, puede ser que simplemente aventar tus puntos y graficar todos tus puntos te dé más información que andar reportando medianas y rangos intercuartílicos. Puede ser que eso sea suficiente.
Sin embargo, al final, y esta es una gráfica que yo les había puesto, lo que Christian Drosten, el Gatel alemán, el encargado de gestionar la pandemia en Alemania, tuiteó esto y confundió a mucha gente, porque correctamente concluye que no hay diferencia significativa en el valor de carga viral de acuerdo a las categorías de edad. ¿Qué creen ¿qué creen que confundió a mucha gente y por qué Christian Drosten sí tiene razón? La densidad de puntos, ¿no? Es totalmente la densidad de puntos. O sea, mucha gente dijo, espérate, ¿cómo que no hay diferencias significativas si hay muchísimos más puntos morados que amarillos? Pero lo que pasa es que hay más pacientes con COVID adultos que niños. Pero ¿por qué efectivamente no hay diferencias significativas? Porque tienen la misma, bueno, no sé si decir distribución, ¿no? Pero, o sea, la figura es muy similar, nada más que no tienen el mismo número de casos, pues. Exactamente, la dispersión de los resultados es la misma. Lo que pasa es que tienen más resultados de unos lados que de otros, pero los valores mínimos y máximos y la cantidad de valores alrededor de la mediana podría ser la misma. Fíjense cómo, de hecho este es otro buen ejemplo de, por ejemplo, si analizamos los puntos azules, pues estos están la mayor parte de los resultados están distribuidos en valores bajos de carga viral. Y en los puntos rojos no, esta se ve medio un poquito más simétrica, pero no me importa, porque a fin de cuentas lo que me importa es el traslape entre los valores de estos resultados o de estos grupos. Insisto, puede ser que sea más efectivo para transmitir información simplemente graficar todos los puntos, como dice el New York Times aquí, y que pues, o sea, es una gráfica que inmediatamente te transmite lo que quieren que te transmita. Pero de todos modos, a fin de cuentas, lo que a la hora de hacer inferencias estoy midiendo qué tanto se traslapan, sin importar la forma que tengan y sin importar cuántos puntos tengo en cada uno de los grupos que estoy analizando. Y es por eso, es por eso que pues, tiene mucho sentido graficar las cosas de forma diferente a veces, ¿no? O sea, es por eso que este tipo de herramientas, de poner la caja encima, pero los puntos en colores transparentes por debajo y luego ponerles una media reportada para que veas el error estándar en cada uno de los grupos y luego agruparlos por mapita. O sea, a lo que voy es a que analizar la dispersión, simplemente, o sea, habrá veces que en estadística descriptiva sea más útil poner todos sus datos que andar reportando medias, medianas, desviación estándar, etcétera, etcétera. O sea, ese es el punto aquí que hay. Y ya para acabar, pues esto está cambiando muchísimo. ¿Por qué? Y es aquí en donde me voy a, o sea, donde viene uno de los puntos centrales de confusión. Ya quedamos que pues, yo tengo que conocer cuántas veces muestré, cuántos grupos tengo y la dispersión y la distribución de mi muestra para escoger con qué analizarla. Pero el futuro no tiene pruebas de hipótesis y el futuro yo creo que eventualmente va a aventar esto a la basura. ¿Por qué? Porque mucha gente forza sus datos a cumplir estos estándares de belleza de la estadística paramétrica. Y ya sea que los transformen a logaritmos o que se deshagan de algunos valores extremos o que intenten muestrear muchas veces y nos reporten no los valores que obtuvieron, sino las dispersiones para poder hacer estadística paramétrica y un montón de cosas. Pero el problema no es nada más ese. El problema es cómo concluimos en estadística frecuentista. Todos estos métodos se agrupan bajo el término de estadística inferencial frecuentista. ¿Por qué? Porque estamos tomando conclusiones de acuerdo a la frecuencia que observamos en distintos resultados. ¿Cuál es el problema? Que efectivamente no importa qué tan refinados sean tus métodos, la estadística frecuentista siempre va a sufrir del problema, en este caso epistemológico, de que no es lo mismo o de que nunca puedes realmente aceptar la hipótesis alternativa. ¿A qué nos referimos? Cuando hacemos este tipo de pruebas de hipótesis, no podemos decir que una hipótesis es correcta o no.
en realidad estamos simplemente concluyendo, rechazamos o no podemos rechazar la hipótesis nula. Nunca podemos aceptar ni la hipótesis nula ni la hipótesis alternativa. Y esto causa mucha confusión porque no es lo mismo demostrar que alguien no fue, o sea, no es lo mismo que yo no pueda demostrar que alguien cometió un delito a que yo demuestre que esa persona es inocente. ¿Sí entienden? ¿Sí ven la diferencia? No es lo mismo que yo demuestre que la hipótesis nula es probablemente falsa a demostrar que mi hipótesis alternativa es verdadera. ¿Ven esa diferencia o la explicamos otra vez? Si no me dicen, yo les sigo. Y entonces, mucha gente critica que la estadística inferencial nunca nos da conclusiones de verdad. A ver, va de nuevo, Samantha. No porque yo demuestre que la hipótesis nula es probablemente falsa, es decir, no porque yo demuestre que no porque yo pueda demostrar que es poco probable que solo haya una distribución, es decir, que la nula sea verdadera, estoy demostrando que mi hipótesis alternativa es verdadera. Lo que hacemos en la práctica es que cuando no podemos rechazar, y eso es lo que causa confusión, que hay dobles negativos. O sea, yo rechazo o no rechazo la hipótesis nula. No estoy diciendo nada sobre la alternativa. Si rechazo la hipótesis nula, en la práctica nos quedamos con la alternativa. Pero eso no es lo mismo que comprobar la hipótesis alternativa. Es un poco como lo que decía Carl Sagan, de evidencia de ausencia. Perdón, al revés. Ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, no porque yo demuestre que la hipótesis nula es poco probable que sea cierta, estoy demostrando que mi hipótesis alternativa es verdadera. Por eso, en estadística inferencial o en estadística inferencial frecuentista, no hay aceptar la hipótesis. Hay rechazar o no rechazar la hipótesis nula. Y esto es un problema, pues porque efectivamente, desde el punto de vista epistemológico, hace que todos nuestros estudios no tengan conclusiones de verdad, simplemente estamos no concluyendo. Y pues es lo que pasó. Alguien abrió su micrófono. Sí, entonces, digamos que durante todo este tiempo, lo que se ha hecho es realmente, pues, hacer pruebas para, pues justo, es que ahorita me está costando un poco de trabajo como ponerlo en un ejemplo, pero pues evidenciar algo que no existe, pero no precisamente probar una, o sea, o justificar una prueba de investigación, porque entonces, o sea, no se están resolviendo preguntas de investigación, más bien se están comprobando las alternativas de la pregunta de investigación. Pues, sí, o sea, hay gente que critica que quienes hacemos estadística sí no hemos avanzado nada, sí. A lo mejor es exagerada su acusación, sí, pero desde el punto de vista epistemológico tienen razón, porque lo que hacemos en la mayor parte de los estudios insisto, por eso las palabras importan y esto causa mucha confusión. Típicamente, y por eso la matriz de confusión está escrita así. O sea, fallar en rechazar la hipótesis nula si la hipótesis nula es correcta. Fíjense cómo aquí no están ni siquiera mencionando en las columnas, en las filas de la tabla de confusión, a la hipótesis alternativa. Todo está centrado en la hipótesis nula. Yo tengo una hipótesis alternativa, que está aquí, HA. Pero en realidad no estoy comprobando que esa hipótesis es correcta. Simplemente estoy comprobando que mi hipótesis nula es probable o no probablemente correcta. Y eso es una diferencia sutil, pero brutal, porque efectivamente no es lo mismo. No puedo... ¿Qué pasó, Yuseli? Es que quería poner un ejemplo. Bueno, no sé si estoy bien para entender. Por ejemplo, lo que vimos de las impedancias y el DEXA. Ajá.
que nosotros comprobamos que, por ejemplo, aquí no sé si la hipótesis nula sería decir que, pues efectivamente el DEXA, bueno, perdón, las bioimpedancias no sirven, pero no estamos diciendo que el DEXA sirva. No sé si es Exacto. algo parecido. Bueno, un poquito estás diciendo, a ver, no es lo mismo decir que mi bioimpedancia no es mala o probablemente no es mala que decir que mi bioimpedancia es buena. Como no es lo mismo poder decir que alguien, o sea, no es lo mismo poder decir que es poco probable que alguien haya cometido un delito a decir que es inocente. Por exclusión, eso concluimos. Y en la práctica, eso hemos hecho por décadas. Pero ya hay alternativas. Que es justo un poco lo que tienen que, lo que está intentando expresar esta idea. O sea, la hipótesis alternativa se burla un poco diciendo, no me puedes demostrar, y NHST quiere decir Null Hypothesis Statistical Test. Pues no, efectivamente, una prueba de estas, de Wilcoxon, de TestU, de Chihuahua, no puede ni comprobar ni no comprobar a la hipótesis nula o la hipótesis alternativa. Pero Bayes, o los factores de Bayes, sí pueden. Y para finalizar, les voy a contar el chisme del mundo del ajedrez de la semana pasada, en donde igual intento que sea un poco más intuitivo. Este cuate, Levi Rossman, es un GM de ajedrez, o sea, es lo más alto que puedes llegar en títulos de ajedrez. No es el mejor, ni de cerca, pero o sea, sí tiene como esta categoría de alguien como muy profesional en ajedrez. Y pues como ahora todo ocurre en línea, estaba jugando en línea contra pues, la gente que lo iba retando y perdió. Perdió contra esta cuenta que tenía el nombre de Dubaquipas. Y entonces, además de que pues, se ardió por haber perdido, se le hizo sospechoso. Y entonces se puso a investigar la cuenta. Y la cuenta era una cuenta nueva. O sea, es una cuenta que tenía menos de 2 meses en chess.com, que en un mes subió de 0 puntos al ranking de un profesional. Lo cual se ve sospechoso. Y que además, a la hora de que, pues, o sea, cuando tú en una de estas cuentas le dices al sistema, es como identificar un bot en Twitter, ¿no? Dices, oye, esta cuenta está sospechosa, suena que está haciendo trampa, suena que está jugando con una computadora, ¿no? O sea, le está preguntando a la computadora qué mover antes de jugar. Porque, a ver, la cuenta es nueva, subió demasiado rápido, o definitivamente más rápido de lo que se vea en esos sitios, a un puntaje como profesional, pero además se toma mucho tiempo para cada movimiento. O sea, antes de cada movimiento, aunque el movimiento sea obvio, incluso en esas posiciones en las que solo hay 2 opciones para mover, se toma muchos segundos o más segundos que los seres humanos en esas posiciones. Entonces la denunciaron y chess.com la cerró, ¿no? Y pues hasta ahí parecía un caso más de los algoritmos de denuncia y los algoritmos de inteligencia artificial que identifican a la gente que hace trampa en este tipo de sitios. Pero hubo un problema. Resultó ser que la cuenta era de un viejito que era o fue jugador profesional de ajedrez y que se puso triste cuando o sea, es un señor que se retiró hace poco, su hijo, para que se entretuviera, le pasó un celular viejito, y lo que pasa es que hace no tanto tiempo, todavía en el 2005, era campeón nacional en Indonesia. Pues era un profesional en todo el sentido de la palabra, pero pues como está viejito y tampoco ve muy bien y mueve ahí con los dedos, se tarda en contestar, y como era profesional, pues obviamente hizo F, ¿qué es F? ¿Qué pasó, Juan Manuel? Bueno, ahorita nos dices. Entonces, o sea, esto fue un problemón, porque, a ver, sí tenemos una explicación plausible. Es algo super fail, totalmente super fail, ¿no? ¿Por qué? Porque, a ver, el sitio tiene un montón de métodos, y no es que estos métodos no funcionen, pero quiero volver a lo mismo. No es lo mismo comprobar que, a ver, tenemos un patrón que grita que alguien es sospechoso de una trampa,
que comprobar que sí hizo trampa, ¿me explico? Pues eso es a lo que me refiero. A ver, todo en el algoritmo gritaba, esta persona, esta cuenta está haciendo trampa, sí, por la velocidad con la que subió puntos, por lo reciente en el sitio, por que se tardaba mucho para mover, pero hay una explicación perfectamente plausible. Porque no es lo mismo demostrar que eres probablemente culpable que demostrar que eres culpable. Esa diferencia sí se capta mejor en el factor de Bayes. Y bueno, al final le reabrieron la cuenta al viejito y va a haber revancha. Y así, el viejito ahora es la celebridad en Indonesia y ya lo sacaron del retiro porque todo el mundo quiere tomar clases con él. ¿En qué es distinto? En que el factor de Bayes, y después nos vamos a meter en cómo calcularlo, pero el factor de Bayes sí me está proponiendo que una hipótesis es más probable que la otra. Me permite concluir en positivo y no en negativo. Es decir, me permite concluir, me quedo con esta hipótesis, la nula o la alternativa, porque de acuerdo a la distribución de mis resultados, es más probable que sea correcta. En lugar de, como no pude no rechazar la otra, me quedo con esta. Y eso hace una diferencia sustancial, que es mucho más sencillo de ejemplificar en R. Y me voy a tomar unos minutitos más para explicárselos. Este es uno que ya les había puesto. Y vamos a ver rápido el código. Si se fijan, lo que vamos a hacer aquí es, a ver, abrimos el estudio. Y vamos a limpiar el entorno. Perdón, entonces el factor de Bayes sería como una prueba estadística. Es una, o sea, que además te simplifica la vida, Mariana, porque ya no tienes que andar con que si el valor de F o el valor de C o sea, simplifica mucho y vuelve mucho más intuitiva la estadística inferencial, porque con el factor de Bayes puedes decir, esta hipótesis es probablemente correcta o no. Y de hecho ahora se han hecho, pues, como muchas, estas tablitas que no son ciertas para el valor de P, que si un valor de P es más chiquito, tu hipótesis es con mayor probabilidad correcta, sí se han hecho para el factor de Bayes y sí están bien justificadas. Un factor de Bayes más alto, porque además la correlación es como lineal, por así decirlo, es con mucho, o sea, es evidencia muy fuerte a favor o en contra de una hipótesis. Entonces, se los voy a poner como un ejemplo. Ajá, ¿qué pasó? Y para usarlo también hay que, o sea, tener en consideración la distribución de nuestros datos, o aquí no hay que hacer esa... Pues aquí no hay que hacer esas tonterías. Porque, Okay. o sea, está bien que lo reportes, porque además de que los revisores te lo van a pedir, a tus lectores les sirve ver cómo están distribuidos tus resultados. Pero aquí ya no importa. Porque con el factor de Bayes, exacto, o sea, porque con el factor de Bayes puedes simplemente medir, que es lo que vamos a ver, si un modelo explica mejor, o sea, si la presencia de tu hipótesis explica mejor un fenómeno. Entonces, a ver. Primero, tenemos aquí una variable A a la que le vamos a asignar los números del 1 al 100. Y una variable B a la que le vamos a asignar los números del 1 al 100. Es decir, A y B son iguales. ¿Están de acuerdo? Luego vamos a hacer una variable C, que en realidad es un data frame, es una tabla, una hoja de cálculo, en donde vamos a generar números, vamos a repetir este A y B, y vamos a generar números, 100 números que nos van a dar otras dos columnas que ahorita vamos a ver. Entonces, para que eso sea más sencillo, vamos a dar Ctrl Shift. Ya me corrió mi código. Entonces, fíjense, como A, o sea, si yo quiero ver A, pues me da los números del 1 al 100. Si yo quiero ver B, B me da los números del 1 al 5. Si yo quiero ver C, me da este data frame, que de hecho también podría revisar así. Espérenme. Aquí dan clic y ya se los den tablita, ¿no? Si veo C, me da este data frame en donde tengo 200 observaciones, 100 asignadas a 2, 100 asignadas a 1, con los números que yo generé acá.
Y luego le puse nombres a estas columnas. Por eso cuando lo veo acá, ¿no? Le puse nombres de, a ver, outcome, grupo y pues, lo que sea. Ahí le puse cov, pero lo que fuera. Entonces tengo dos grupos, por así decirlo. Tengo el grupo 1, que tiene 100 valores, y el grupo 2, que tiene 100 valores, y que además tienen los mismos outcomes, del 1 al 100. ¿Sí lo ven? Es decir, el grupo 1 Sí. y el grupo 2 son exactamente iguales. Muy bien. Puedo, entonces, tener un modelo 1, en donde esté la variable grupo, y un modelo 2, en donde está lo mismo, pero no está la variable grupo. Es decir, voy a ver si el hecho de que yo meta la variable grupo me ayuda a explicar o no las cosas y puedo correr las mismas. Y entonces puedo hacer estadísticas sobre eso. Porque si yo le pido que me calcule una nova, pues me va a calcular una nova como cualquier otro. Pero además puedo calcular este B y C, que es el factor de Bayes, o A y C, que es el factor de Akaike, que es un factor de información que lo vamos a ver. En donde además estoy comprobando o estoy comparando el factor, o sea, tengo un B y C, un factor de Bayes de 0.07. Y si nos regresamos a la tablita, eso y nada, pues es nada, ¿no? O sea, la diferencia entre esto ni siquiera merece la mención, ¿no? O sea, y tiene sentido, porque mis grupos son iguales, ¿no? Entonces, puedo además comparar cuál es la diferencia entre factor de Bayes del modelo 1 con el modelo 2, porque estoy comparando meter a la explicación el grupo o no meter a la explicación el grupo. Pero fíjense cómo cambia el factor de Bayes si ahora, en lugar de tener 101 y nos vamos al 200. Ahora mis grupos van a ser muy diferentes. ¿Están de acuerdo? O sea, ahora no va a haber nada de traslape entre el grupo A, entre la variable A y la variable B. Vamos a borrarlo todo. Vamos a correr todo. Fíjense cómo mi valor de Bayes ahora es de... Aquí está. Sí. Fíjense cómo mi diferencia, mi valor de Bayes ahora, es enorme. Y como si hay mucha más explicación cuando meto la variable grupo que cuando no meto la variable. Es decir, este es un ejemplo chiquito y cortito que después vamos a ampliar cuando evaluemos distintos tipos. O sea, esto se refiere actualmente ahora a comparar modelos. Tienes un modelo que, o sea, me estás explicando más cuando tomas en cuenta que hay grupo o cuando no. Si meter o quitar grupo te da el mismo resultado, pues el grupo, no hay diferencia entre grupos, ¿estás de acuerdo? Pero si cuando metes grupo tienes mucha más evidencia a favor de un modelo que de otro, eso es evidencia a favor de que estar en un grupo o en otro importa. Y entonces ese cambio en cómo interpretamos las cosas, pues es muy importante. Vamos a seguir ahondando en eso. Lo que yo quisiera que, o sea, las ideas principales que yo quisiera que se les quedaran son, la distribución normal es importante porque el azar se distribuye así. Sin embargo, en biología y en ciencias biomédicas la distribución normal no es normal, es de hecho rara, es infrecuente, se la van a encontrar pocas veces porque la naturaleza no decide todo al azar. No es lo mismo muestrear muchas veces que muestrear una vez a más elementos, por el teorema del límite central, y por eso tengo que decidir cuáles son los objetivos de mi estudio. Porque si yo quiero conocer cómo es la distribución, pues necesito una muestra grande. Si yo quiero conocer los valores de la media, necesito muchas muestras que podrían ser más chicas. No es lo mismo, demostrar la dispersión de mis datos puede dar información muy valiosa, pero esto no necesariamente, o sea, ya no se queden con la idea de que mostrar dispersión es simplemente media, mediana, moda, desviación estándar, rango intercuantílico. Puede ser que yo tenga más información cuando muestro la distribución de mis datos a través del tiempo, como en el New York Times, o por geografía, o etcétera. Y no es lo mismo no poder rechazar la hipótesis nula que comprobar la hipótesis alternativa. Pero ya hay opciones, ya hay alternativas. Y ya tenemos herramientas que nos permiten afirmar que una hipótesis es más probable que otra, la alternativa o la nula. Si les salen dudas, nos
mensajeamos por WhatsApp. Ahorita en el grupo les dejo la tarea y ya está.